Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Texto y Contexto. Les saluda Luis de Jesús. El reciente asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos ha despertado el debate sobre el legado histórico de la supremacía blanca en todo el mundo. En Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros países, decenas de estatuas y monumentos han caído en las últimas semanas en manifestaciones contra el racismo y la violencia. Quienes las destruyen arguyen que dichas esculturas son una forma de construir e instaurar el miedo en la población y también demostrar poder. Pero quienes se oponen a estas acciones consideran que son parte de una historia que no se puede borrar y además atenta contra la memoria y el patrimonio cultural. ¿Quién tiene la razón? De eso hablamos hoy en Texto y Contexto, pero antes vamos a conocer a nuestros invitados. Bien, inicio dándole la bienvenida a nuestros invitados e invitadas de hoy aquí a Texto y Contexto. Nos acompaña Manuel Carrero, él es historiador, escritor y docente universitario. Manuel, gracias por estar acá, saludos. Nos acompaña también Rubia Vázquez Castillo, antropóloga, directora del Museo Antropológico de Quíbor. Gracias por estar acá, Rubia, un placer. Saludos. También está con nosotros Alexander Torres Iriarte, él es historiador y presidente del Centro Nacional de Historia. Gracias por estar acá, Alexander. Saludos. Y está con nosotros Miguel Antonio Guevara, sociólogo y escritor. Le doy la bienvenida a los cuatro y gracias por estar acá en Texto y Contexto. Inicio el programa preguntándoles, ¿derribar estatuas es hacer justicia o estamos hablando de atentado contra la historia? Rubia, ¿qué opinas? Bueno, entendemos que cada una de estas estatuas forman parte, ¿no? Y cada uno de estos monumentos forman parte de nuestro acervo histórico. Entonces, bueno, allí estamos viendo, ¿no?, como parte de esa herencia cultural que capaz no es la de muchos, capaz no es la de todos los grupos que representa esa sociedad, se está viendo alterada, ¿no?, o perjudicada en este sentido desde el punto de vista patrimonial. Entonces, desde ese punto, evidentemente, se está haciendo un atentado en contra de eso, ¿no? Habría que ver que dicen, a qué grupos. Habría que ver a qué grupos atenta, ¿no? O de qué grupos representa este patrimonio. Porque lo que vemos es que muchas de estas estatuas reivindican procesos históricos y políticos que no han dado cuenta o que no dan cuenta de la mayoría de la población, ¿no? Tenemos estatuas de colonizadores, tenemos estatuas de esclavistas que no responden a intereses o que no responden a esa herencia de la mayoría de las poblaciones latinoamericanas. Por eso mi pregunta en ese sentido, le pregunto ahora al profesor Manuel. Manuel, el quien derriba estas estatuas dice que lo que está haciendo es haciendo justicia porque estas figuras, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, figuras de personas que fomentaron la esclavitud en Estados Unidos o el racismo, pues esas personas no deberían estar siendo privilegiadas con un monumento. Entonces, ¿es hacer justicia o atentar contra la historia, profesor? Yo creo que allí no puede haber duda, no puede haber duda que rendirle pleitesía, culto, honor a un personaje de estos, a través de una estatua, de una placa, de una tarja, de un relieve, no se justifica por nada y para nada, porque este hecho está encubriendo a una situación de crueldad. En ese sentido, derrumbar la estatua es hacer justicia. Yo creo que en buena medida sí, y es reivindicar una de las condiciones fundamentales del ser humano, como es la libertad y el respeto a la propia vida. Déjame ver qué opina entonces Miguel sobre eso. La misma pregunta para ti, Miguel. Mira, Luis, yo creo que no podemos ver este fenómeno, no podemos reducirlo solamente a un acto de justicia o al antónimo de la justicia. Yo creo que el derrumbamiento de estas imágenes, estamos en un mundo de imágenes, es decir, del scroll de Twitter, del scroll de Instagram, de las redes sociales, etcétera. Entonces hay que hacer como una reevaluación de estos fenómenos históricos que están sucediendo. Es decir, esto es una praxis crítica antisistema de unas identidades políticas en levantamiento que básicamente nos llevan como a repensar, ¿no?, esas imágenes. Es decir, como tú lo planteas en un principio, ¿no? Es decir, esas imágenes responden a un contexto histórico determinado y sobre todo a comunidades de sentido determinadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente que cada generación va a hacer una reevaluación de esas imágenes. Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la figura de la estatua en la antigüedad
que en el presente. Es decir, por ejemplo, estas estatuas con las cuales dialogamos nosotros, son estatuas que nacen, digamos que con el empuje del Estado-Nación, por ejemplo. Por eso es que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una estatua en Estados Unidos que hablar de una estatua en Europa o hablar de una estatua en Venezuela, por ejemplo. Le voy a dar entonces la palabra a Alexander en lo que se conecta Miguel. Alexander, la misma pregunta para usted. Te escucho. Digo que la pregunta es una pregunta sumamente interesante y compleja, porque está atravesada por un conjunto de factores, ¿no? Desde cuál estatua o cuáles estatuas, quiénes la derriban y por qué lo hacen. Recordemos rápidamente que una estatua es un símbolo de poder. Cuando nosotros elegimos una estatua es porque ahí cristaliza el deber ser, una especie de ethos colectivo en el cual se resumen las cualidades, las bondades o las características que nosotros como colectivo deberíamos emular o imitar. Es decir, es un despropósito a levantar una estatua a Hitler, porque eso sería un culto a la muerte, un culto a la antivida, un culto a la aberración. Ahí está el problema de fondo, que una estatua en el fondo es un símbolo de poder, de reconocimiento social. Esta es la primera idea que quiero manejar. La segunda idea, que a mí me parece que está íntimamente relacionada con esta, es que las sociedades en su conformación histórica tienen sus altibajos. Es decir, tienen protagonistas y antagonistas. Tienen elementos que son verdaderamente repudiables moralmente y elementos que son dignos de ser exaltados por la virtud que representa. El hecho de que se niegue o se destruya una estatua no significa la negación del proceso histórico. Lo que yo quiero decir, una cosa es lo historiográfico o histórico y otro es lo conmemorativo social. Socialmente, por ejemplo, Cristóbal Colón, por lo que él representa, puede ser repudiado, porque fue la puerta para un genocidio innegable, históricamente hablando. Pero nosotros no podemos negar la existencia de Cristóbal Colón, es lo que yo quiero significar. Claro, pero una cosa es negar la existencia de Cristóbal Colón y otra cosa es glorificar la existencia de Cristóbal Colón y glorificar todo lo que hizo cuando llegó a las Antillas y cuando llegó a América y cuando esclavizó a indios y masacró a indios, todo eso. Entonces, ahí está la clave, que es lo que representa. Cuando se derriba es un símbolo. Y ese símbolo, en este caso, es el colonialismo como tal. Entonces, ¿estarías de acuerdo en derrumbar esas estatuas en particular? Fíjate, yo soy partidario no de derribarla, sino de resignificarla. Yo soy partidario más bien de la visión de resemantizarla. Porque como decía Rubia, es innegable que es patrimonio cultural, ¿verdad? Solo que puede ser un patrimonio negativo, porque quien erige la estatua lo hace desde su lugar de poder. Es decir, cuando se erige la visión de Colón, es porque los colonialistas están en el poder. Ahora bien, y ellos... mi próxima pregunta es, tengo ya que hacer una primera pausa aquí, pero voy a dejar la pregunta sobre la mesa y al regreso vuelvo con Miguel. Es si el derrumbar una estatua realmente no borra lo que ya ocurrió, ¿sabes? Derribar la estatua de Bristol en Reino Unido, por ejemplo, no va a borrar de la historia todas las atrocidades que él cometió. Entonces, ¿para qué derribarla? No me respondan ahora. Voy a dejar la pregunta sobre la mesa. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Texto y Contexto. Había dejado una pregunta sobre la mesa. Derribar o derrumbar o destruir una estatua no borra la historia de lo que significó esa figura en particular. Entonces, ¿para qué derribarla? Miguel. Fíjate, Luis, seguimos viendo la historia, tú mismo lo acabas de decir, como si fuese de un pasado que ya pasó. Hay que recuperar a Walter Benjamin cuando él habla de que la historia no es una cantidad de eventos que ya sucedieron, sino que ellos conforman nuestro presente y leerlos al calor del presente. Entonces,
Cuando Benjamin plantea en las tesis de la historia, por ejemplo, que todo documento de cultura es un documento de barbarie, lo podemos leer al calor de esto. Es decir, esta estatua, un poco recuperando lo que decía el profesor, todas estas identidades políticas del levantamiento están resignificando, en su contexto le están dando su lectura a esa imagen y precisamente su derrumbe es un acto profundo de justicia para con los muertos, para con la memoria, que no es un constituyente, como te digo, del pasado en tanto pasado, sino es del pasado como presente, como dignidad, como identidad, como una figura que puede ser, como decía el profesor, resignificada, y sobre todo es muy importante leerlo, me parece, esto que está sucediendo como un coletazo, por ejemplo, de lo que pasó en Venezuela. Es decir, este derrumbe de estas imágenes empiezan en Venezuela. Hablar, por ejemplo, del Caracazo es, por ejemplo, hablar de una identidad política anti-neoliberalismo, por ejemplo. Entonces hay que leer eso también al calor de lo que ocurrió en Chile hace poco, de lo que ocurrió en Ecuador, de lo que ocurrió en Colombia y lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Es decir, toda esta es una reacción que ante la precarización laboral, ante la precarización de la vida que ha llegado a todo lo largo y ancho del mundo, que incluso ahora Estados Unidos, siendo un país denominado de primer mundo, ahora tiene su propio primer mundo en su interior y su propio levantamiento que atender de su interior. Irremediablemente estas figuras que constituyen estas estatuas componen parte de nuestra historia y de lo que nosotros hemos llegado a ser hoy en América Latina, el Caribe y en el mundo entero. Entonces, ¿vale la pena derrumbarla? Le hago la misma pregunta a Rubia ahora. Bueno, como dice el profesor Alexander y el compañero Miguel, o sea, no solamente tiene que ser un proceso de quitar este monumento y en un momento de éxtasis, como lo puede ser una manifestación popular y esto, sino que tiene que haber también un proceso más orgánico, un proceso que vaya acompañado no solamente de la efervescencia del momento, sino que este proceso orgánico pueda llegar a ciertas estructuras que eviten que después se coloque este mismo símbolo o se coloquen otros símbolos más actuales que sigan propiciando ese poder sobre el pueblo, ese dominio, esa obediencia, ¿no?, entre el pueblo y el Estado, el pueblo o los gobernantes, sino que tiene que ser un proceso que vaya acompañado, ¿no?, que vaya propiciando otros posibles, porque fíjense en Inglaterra, el alcalde de Londres, él dice que va a revisar, ¿no?, la diversidad de monumentos que hay en Londres. Eso quiere decir que, bueno, quitaron el de un colono, pero van a poner el de otro. Entonces también tiene que haber ese proceso, ¿no? Pero fíjate, eso puede ser muy subjetivo porque de la misma manera que ahora ha surgido un movimiento a raíz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos contra el racismo, mañana, dentro de un mes, dentro de unas décadas, puede surgir nuevamente un movimiento que sea ultraconservador, que diga, yo creo que deberíamos retomar las estatuas de las personalidades de confederados o del nazismo, por decirlo de alguna manera. Creo que deberíamos volver a montar estatuas y derrumbar las estatuas de aquellos que lucharon en contra del racismo. Y entonces, ¿cómo quedamos? Estaríamos yendo de aquí para allá y no llegaríamos a ninguna parte, profesor. No, mire, yo creo que el proceso del aprendizaje de historia es un proceso de iconoclastia permanente y continuo, en el buen sentido, digamos, del buen sentido del ser humano. Cada vez que aprendemos algo sobre historia, estamos derrumbando mitos y mentiras y hechos que son contradictorios contra el sentido positivo del ser humano. Cuando nosotros tenemos una escultura, una estatua o un recordatorio a un personaje de estos, estamos de alguna manera rindiéndole culto permanente, continuo. Cuando nosotros derrumbamos o nos deshacemos de esa figura, al margen del valor estético que tenga, de alguna forma estamos condenándolo también al desecho de la historia. No es que se pueda negar ni se tenga que negar que lo que hizo, bueno, eso está hecho, pero nosotros tenemos que reivindicar lo positivo de la vida. Pero no eso se es relativo, profesor. Un hecho de que es un hecho histórico, de que es un hecho plástico, no podemos estar reivindicándole esas cosas negativas. Pero eso es muy relativo. ¿Quién hubiese pensado que décadas después iban a surgir en Europa movimientos ultraderechistas, neonazis, que iban a volver a reivindicar lo que hizo Hitler en su momento, o lo que hizo Franco en España, y que están dispuestos a erigir monumentos y estatuas para esa figura?
Bueno, para eso está el campo de la historia y de las ciencias sociales, para ir enseñándole, porque ese es un proceso que se cocina lentamente y hay intentos precisamente de reivindicar lo que ha sido y lo que es negativo. Eso que usted está planteando de reivindicar estas figuras desastrosas en la historia relativamente reciente de ayer tarde, pues. Entonces, es tarea de nosotros en el campo de las ciencias sociales y tratar de ir colocando las cosas en su santo lugar. Alexander, tu opinión. Luis, cuando uno ve una estatua de Colón, una inscripción en inglés que dice "La vida negra importa", ahí está la diferencia entre rendirle pleitesía a Hitler o reivindicar la figura de Floyd. Es decir, ya estamos saltando del hecho histórico, de la conmemoración de los imaginarios, a legitimar o no latrocinio, destrucciones y demás. Lo que yo quiero decirte es lo siguiente: nosotros, si vamos hoy a levantar una estatua en Minneapolis, no va a ser la de Derek Chauvin, no va a ser el hombre que asesinó, que le puso la rodilla en el cuello a Floyd. ¿Me estoy explicando? Van a haber aberraciones, van a haber minorías, va a haber reacciones de todo tipo que lo van a hacer un héroe o le van a hacer un monumento a lo que ellos consideran el deber ser de la raza blanca aria. O sea, cuando vemos un presidente como Trump, ¿verdad?, hablando en términos un poco sahirientes a los negros o a los hermanos negros, ya uno puede decir que es muy común que la gente diga a pie este tipo de cosas. Entonces, aquí viene el sentido histórico. El sentido histórico es un sentido constructivo, superando los relativismos morales, porque si no caemos en la trampa de lo que es bueno para uno, es bueno para otro. Que una persona asesina a otro es deplorable, ayer, hoy y siempre. Si llegaron acá y exterminaron a los indígenas, es deplorable, ayer, hoy y siempre, superando los parámetros culturales, porque al final entonces vamos a tener justificando en nombre del relativismo cultural cualquier tipo de aberración o exterminio. Lo que yo estoy diciendo es que las estatuas deben ser derribadas, pero es un símbolo, y los símbolos se desplazan con símbolos, y las ideas se desplazan con ideas. Tienen que ser derribadas, pero tienen que ser resignificadas, porque si no, el opresor queda como la víctima. Porque ese Colón que es arrastrado y decapitado por 1000 personas en el 2004, si después se zumba o se derrumba en cualquier basurero o es fundido por los lateros de Caracas, entonces pierde el contenido político de la propuesta. No estoy a favor de que hay que quitarlo, pero tienes que resignificarlo para darle una relectura, para que la gente entienda que no fue un capricho ni fue un arrebato de una fracción política o relativismo moral de un grupo, sino que fue una respuesta de política de memoria, de política de la historia. Que de acuerdo a lo que planteó Alexander, que a mí me parece muy interesante, ese hecho tiene que ir más allá. Es decir, tiene que ser reivindicado y resignificado en la enseñanza de la historia. Porque ese hecho de derribarlo, de decapitar una estatua de estas, tiene que tener una explicación y no en la mera formalidad de lo que sería una noticia de un hecho, de un tumulto, pues, sino tiene que ir a la profundidad y reivindicar quién es, qué significa la estatua y qué significa para el proceso histórico nuestro. En el caso de nosotros. Me queda una última pregunta antes de que se me agote el tiempo. Quiero ir con Rubia y darle la palabra brevemente a todos ustedes, pero para precisamente evitar confusiones como esta y evitar que en el futuro podamos entrar en contradicciones de si la estatua debió haber sido levantada, si debió haber sido derrumbada o no, ¿ustedes entienden que es bueno o es malo levantar estatuas? ¿Se deberían hacer o construir estatuas? Rubia, te pregunto. Bueno, como lo dice el profesor Alexander, nosotros estamos llenos de la cultura material. Nosotros siempre, en todo momento, todas las culturas siempre van a dejar objetos que van a rememorar ese pasado y esas creencias. Entonces, lo de erigir estatuas no lo vamos a quitar un grupo ni miles de personas. Ya es algo que está muy arraigado en la cultura y lo que tenemos es que, bueno, eso, resignificarlas. Y con respecto a lo que decía Miguel sobre la violencia,
No es el hecho en sí de cómo sea derrumbada la estatua. Lo que en realidad radica es cómo nosotros evitamos de que no se vuelva a elegir en un futuro, ¿verdad? O que no se coloquen otras personas en ese futuro. Entonces, ahí lo que dice el profesor Manuel es necesario. La enseñanza de la historia es fundamental, sobre todo para las generaciones que vendrán después de nosotros y que pueden entender por qué nosotros derrumbamos hoy esa estatua. Brevemente, Miguel, ¿levantar o no levantar estatuas? Yo creo que seguimos dialogando con las imágenes de una manera muy moderna, de una manera muy eurocéntrica. Podemos ver una estatua, pero una estatua se va a acabar eventualmente, la inclemencia del tiempo la va a desaparecer. Si vemos, por ejemplo, pueblos no europeos, como el pueblo yecuana, por ejemplo, que tece cestas y tece su cosmovisión en el canto del guatuna, por ejemplo, que se va transmitiendo de manera oral, que es un símbolo eterno, de transmisión de generación en generación. Yo creo que en medio de toda esta ruptura paradigmática occidental tenemos que encontrar nuevas maneras de representarnos, nuevas maneras de representar nuestra identidad, quiénes somos y sobre todo cómo proyectamos ese pasado del que te hablaba, pero en un presente cargado de vida, en un presente ético, en un presente de un diálogo intercultural permanente vista hacia el porvenir político de los pueblos. Brevemente, Alexander, para culminar, ¿levantar o no levantar estatuas? Hay una categoría que se llama lugares de memoria. Siempre el hombre, por lo menos en el occidente moderno, va a buscar de cristalizar o de simbolizar en yeso, en concreto, en metales, lo que él representa un ícono o un símbolo. La clave está ante esa realidad innegable en entender que hay patrimonios positivos, hay patrimonios negativos. Hay símbolos negativos que tienen que ser resignificados. Y ahí juega el papel importante la política de memoria, la educación, el debate historiográfico y la búsqueda de nuevos significantes. Miren, es imposible que esto no siga ocurriendo, porque esto es parte de una narrativa emergente, es nuevas alternativas, son nuevos dispositivos para vernos. En todo caso, estas estatuas que están tumbando encarnan lo peor del colonialismo, y yo creo que ahí está la clave. Mientras que encarnen el colonialismo, habrá gente descontenta derribando estatuas. Y para culminar, profesor, ¿levantar o no levantar estatuas? Levantar estatuas, levantar estatuas. Levantar estatuas. A la dignidad, al amor y a la vida. Yo creo que las estatuas en todo caso pues son un símbolo que existe desde la antigüedad más pretérita. Pues si uno se va a la prehistoria, lo que uno comúnmente llama prehistoria, va a encontrar pequeños símbolos desde el hecho de la maternidad, en fin, pues entonces no se trata de hacerlas o no, se trata de que la carga del tiempo histórico es quien va a decir finalmente si se justifica o no. Y si no se justifica, porque tenemos, así como está diciendo Alexander, tenemos representaciones para figuras históricas realmente sumamente importantes. Si no se justifica, bueno, que el tiempo le pase factura, como en efecto lo está haciendo. Bueno, agradezco muchísimo a los cuatro haber estado acá en Texto y Contexto. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Que estén bien. Y así llegamos al final de esta edición de Texto y Contexto. A nuestros panelistas le damos las gracias también a ustedes por acompañarnos cada semana. Recuerden, en este espacio de análisis crítico los argumentos se colocan sobre la mesa, la opinión se la forma usted. Hasta la próxima.